I don't like it. You don't have to like it, Sarah. You just have to follow orders. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy haremos un recuento de los videojuegos destacados que fueron prohibidos en uno o más países, aunque la prohibición se levantara. I can tell this is going to be an interesting day. Número 20. Dead Space, prohibido en Japón. Isaac, we can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. Aunque se dijo que el Dead Space original había sido prohibido en varios países, resultó ser una estrategia de marketing. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su remake, debido a su nivel de violencia excepcionalmente aterradora, que en su mayor parte consiste en desmembramientos. La Junta de Clasificación de Japón se negó a cooperar. Sin clasificación no se podía vender, lo que equivalió a una prohibición. En lugar de adherirse a los protocolos de censura extrema del país, como ha hecho Capcom con varios juegos de Resident Evil, Dead Space simplemente no se lanzó ahí. Esta negativa fue criticada posteriormente por Shun Noguchi de EA Japón, quien expresó su frustración cuando Stellar Blade, que también incluye desmembramientos, fue clasificado y se permitió su lanzamiento. Even the captain? God. Número 19. Carmageddon, prohibido en Brasil y Argentina. La primera entrega de esta serie de combates vehiculares dio mucho de qué hablar cuando se lanzó, sobre todo porque algunos de sus objetivos consistían en acabar con la vida de civiles inocentes. En el Reino Unido, los peatones fueron sustituidos por zombies de sangre verde, y en Alemania se convirtieron en robots con aceite en lugar de sangre. Sin embargo, no todos los países estaban dispuestos a censurar el material. Carmageddon fue prohibido en Brasil, así como en Buenos Aires. En este último caso, el juego dio origen a una ley que prohíbe la venta de juegos que utilizan vehículos para la destrucción de personas. Número 18. Animal Crossing New Horizons, prohibido en China. Animal Crossing es un juego muy family friendly. Sin embargo, la forma en que algunos jugadores utilizaron New Horizons provocó que se retirara de la venta en China. Al comienzo de la pandemia por COVID-19, los manifestantes lo vieron como una forma de continuar su trabajo de forma virtual y diseñaron recursos para criticar al país y pedir la libertad de Hong Kong. Como el juego era nuevo en ese momento y ya que China es muy estricta con las entregas que lanzan, aún no se encontraba disponible en el país. Los jugadores compraron importaciones extranjeras a través de mercados en línea. Sin embargo, el juego fue retirado de la venta, aparentemente en respuesta a las protestas en línea. Aunque es una prohibición tradicional, es un caso interesante. Número 17. Mark Echo's Getting Up, Contents Under Pressure, prohibido en Australia. Now that's how to get up. Este juego de acción y aventura está más o menos olvidado, pero es el motivo principal de una de las razones más extrañas por las que se haya prohibido un juego. Aquí eres un artista de grafitis que utiliza el arte para luchar contra un gobierno tiránico. Sin embargo, este mensaje parece que no llegó a la mayoría de los miembros de la Junta de Clasificación de Australia, que se negaron a clasificarlo, lo que básicamente lo prohibió. Afirmaron que no solo promovía el graffiti ilegal, sino que daba instrucciones sobre cómo participar en él. El guionista del juego, el propio Mark Echo, expresó su decepción, ya que otra serie centrada en el graffiti, Jet Set Radio, de Sega, fue clasificada y lanzada en Australia sin ningún problema. Hey, Gabe, you gonna let him serve you like that? Número 16. Fallout 3, varios. How can you be so rude when I'm going to provide you such a useful public... Bethesda tuvo muchos problemas durante el lanzamiento de Fallout 3. Australia en un principio se negó a clasificarlo, alegando que la representación del consumo de morfina era realista y gratificante. Por lo tanto, el estudio cambió el nombre de la droga para garantizar su lanzamiento. La violencia del juego también fue fuertemente censurada en Alemania, y en Japón se modificó una secuencia en la que aparecía una ojiva nuclear para que no pudiera detonarse, con el fin de respetar la trágica historia de Hiroshima. Del mismo modo, se cambió el nombre del lanzagranadas Fat Man, ya que coincide con el de la bomba que se lanzó sobre Nagasaki. Sin embargo, el juego sí fue prohibido en un lugar,
la India. Esto fue debido a sensibilidades culturales que se especula que tienen que ver con el ganado brahmin mutante, el cual podría considerarse ofensivo para los hindús. Número 15. Command and Conquer Generals, prohibido en China. All units, fire! China's tank division. Right. They're attacking our base! Históricamente, si un juego presenta a China de forma negativa, es casi seguro que no se lanzará en ese país, y es precisamente una de las facciones en esta entrega de la serie Command and Conquer. Sobra decir que a su gobierno no le gustó demasiado cómo se representó a su ejército. Aunque el juego no necesariamente criticaba ni al país ni al gobierno, sí se mostraba el fracaso del ejército durante los ataques en su territorio. En concreto, la parte china de la campaña comienza con un ataque terrorista en Pekín, y durante el conflicto se pierden otros lugares emblemáticos, la presa de las Tres Gargantas y el centro de convenciones de Hong Kong. El juego fue acusado de manchar la imagen de China y del ejército chino, y quedó prohibido. Número 14. Wolfenstein 3D, prohibido en Alemania. Muchos de los juegos más recientes de la serie Wolfenstein han tenido que someterse a una censura severa para poder salir a la venta en Alemania. Es comprensible que el país sea muy estricto con lo que se puede o no mostrar en relación con los nazis, independientemente de lo antinazi que sea el producto en sí. Sin embargo, en el caso de Wolfenstein 3D de 1992, estas medidas de censura no aplicaron. Las esvásticas aparecen en todos los niveles y el jugador lucha contra pelotones de nazis, lo que termina en una batalla ahora icónica contra Hitler dentro de un traje mecanizado. Fue por esto que el juego fue prohibido en Alemania, junto con su expansión Spear of Destiny, que se lanzó unos meses más tarde. Número 13. Danganronpa V3 Killing Harmony, prohibido en Corea del Sur. Damn. El juego sigue a un grupo de estudiantes atrapados en un retorcido juego en el que son obligados a matarse entre sí, y decir que es oscuro podría ser un eufemismo. No es excesivamente violento como para ser censurado como en otros casos, pero Corea del Sur consideró que cruzaba una línea. Mientras que otros juegos de la serie se han lanzado en el país con una clasificación para adultos, este título no fue clasificado por temor a que incitara imitaciones. Algunos especularon que se debía a un crimen reciente en el que un joven de 17 años le quitó la vida a un niño de 8, ya que aparentemente no había forma de censurar el contenido para garantizar su lanzamiento. Sony decidió no seguir adelante. No, that's wrong. Número 12. Plague Inc., prohibido en China. Lanzado en el 2012 y actualizado en numerosas ocasiones a lo largo de los años, Plague Inc. no fue prohibido en China sino hasta principios del 2020. El juego para celular en el que los jugadores crean y propagan estratégicamente una plaga a partir de un paciente cero estaba disponible en la App Store. Sin embargo, el Centro de Información de la Red de Internet de China solicitó que se retirara alegando que tenía contenido ilegal. El desarrollador Endemic Creations no tuvo claro que era ilegal exactamente, y aunque algunos especularon que se debía a una actualización sobre noticias falsas que aún no se había lanzado en la versión china, nunca nos dieron una respuesta definitiva. En cualquier caso, la prohibición de un juego que antes había tenido muy buenos resultados en el país, especialmente en ese momento debido al inicio de la pandemia del 2020, fue considerada extraña por muchos jugadores. Número 11. Postal 2. Varios. Moneyline forms that way, infidel. Cualquier juego que les dé a los jugadores la libertad de ser brutalmente violentos está destinado a molestar a algunos. Postal 2 es un buen ejemplo de esto, ya que incluye muchos actos que, aunque son opcionales, podrían considerarse crueles, y es por eso que ha sido prohibido en varios países en diferentes momentos. En Uzbekistán fue uno de los 34 juegos prohibidos en el 2017 por considerar que amenazaban los valores sociales. El contenido del juego también fue prohibido en Australia, Nueva Zelanda, Malasia y brevemente Suecia. En Alemania, aunque no es ilegal, su venta está prohibida en Steam, ya que Postal 2 incluye opciones de violencia masiva y crueldad con los animales. La controversia no es precisamente sorprendente. Número 10. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, prohibido en México. Which is simply an excuse for the Americans to take control of our foreign policy.
not only in Mexico, but across Latin America. Este shooter táctico te da la bienvenida a México de una forma bastante intensa. El jugador está involucrado en una batalla de vida o muerte con insurgentes de la frontera entre Estados Unidos y México, en un paisaje lleno de jugadores reales en ciudades como Juárez y El Paso, Texas. La violenta trama impulsada por el narcoterrorismo e imágenes del ejército estadounidense combatiendo en suelo mexicano ocasionaron que el gobierno mexicano declarara que Advanced Warfighter 2 era una representación desagradable de su país y una amenaza para la industria turística de Juárez. Tanto el alcalde de la ciudad como el gobernador del estado de Chihuahua prohibieron que el ofensivo juego pisara suelo mexicano. Número 9. Homefront, prohibido en Corea del Sur. Yeah, I can get you in, but you have to stick close and do exactly like I say. Follow me. Este decepcionante shooter en primera persona del 2011 se tomó libertades con los conflictos globales actuales al mostrar una Corea unificada regida por el dictador Kim Jong-un. El único problema fue que nadie le preguntó a Corea del Sur si le parecía bien que representara a ambos países como uno solo, teniendo en cuenta las tensiones globales ya existentes con la entrada de Corea del Norte en la carrera armamentística nuclear. La reacción de indignación del país del sur era evidente. Sobra decir que aunque el videojuego recibió críticas generalmente favorables en todo el mundo, nunca vio la luz en Corea del Sur. Número 8. Football Manager 2005, prohibido en China. El mundo de los videojuegos sin duda experimentó una doble reacción cuando este simulador de negocios deportivos producido por Sega fue prohibido en China por razones políticas. Al afirmar que el Tíbet y Taiwán eran países independientes fuera de la República China, el país respondió alegando que el juego suponía un daño para su soberanía y la integridad territorial. Aunque los desarrolladores rápidamente resolvieron el problema para el lanzamiento en China, este pequeño episodio en la historia de los videojuegos dio mucho de qué hablar, ya que es uno de esos juegos raros prohibidos por razones que van más allá de la violencia o el contenido sexual. Número 7. Franquicia Grand Theft Auto. Varios. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's get out of here. Acostumbrada a la controversia, esta franquicia insignia de Rockstar Games ha estado luchando contra los censores en casi todas sus entregas desde los días de los shooters de vista aérea de 1997. Con violencia extrema, humor grosero y tramas amorales, parece que casi todos los títulos de GTA han generado la reacción del público. Y el ejemplo más popular fue con GTA San Andreas del 2004 y su mod Hot Coffee, un minijuego sexual disponible gracias a un hackeo del código del juego en la computadora. Este mod no solo provocó su prohibición en toda Australia, sino también en las principales tiendas de Estados Unidos, tras obtener la clasificación AO, que significa solo para adultos. You want coffee, baby? Número 6. EA Sports MMA, prohibido en Dinamarca. El patrocinio corporativo no siempre es algo bueno cuando se trata de la industria de los videojuegos. Esto quedó patente en el 2010 cuando Dinamarca prohibió este famoso título de deportes de lucha por promocionar bebidas energéticas como Monster y Red Bull, ya que una ley escandinava prohíbe la comercialización de este tipo de bebidas. Aunque esto podría ser controversial en sí mismo, EA canceló el lanzamiento de EA Sports MMA en Dinamarca sin más, alegando que cambiar el contenido patrocinado por otra cosa arruinaría la autenticidad de la experiencia de la UFC para los fans, y dejó a los jugadores daneses que querían derribar y golpear estrellas famosas de la MMA sin apenas opciones para encontrar el juego. Stop, guys. Break it up. Número 5. Battlefield 3 y 4, prohibido en Irán y China.
¿Un videojuego puede considerarse una amenaza para la seguridad nacional? Resulta que sí. La franquicia Battlefield, conocida por sus arenas multijugador con escenarios de combate realistas que reúnen a comunidades en línea, ha estado lanzando juegos de forma constante desde el 2002. Sin embargo, las instalaciones de combate moderno para consolas domésticas de Battlefield 3 y 4 recibieron fuertes críticas tanto en Irán como en China por representar a sus países bajo ataque, lo que daba lugar a zonas de combate táctico en su propio territorio. Al igual que Homefront, las amenazas a la seguridad nacional que suponían estos juegos hicieron que los gobiernos de Irán y China se movilizaran para retirarlos de las tiendas. Número 4. The Guy Game, prohibido en Estados Unidos de América. Play-by-play, we have Steve and his partner Dick keeping you abreast of all of the on-screen action. El contenido sexual en los videojuegos siempre ha sido un tema delicado, y Estados Unidos recibió una llamada de atención cuando este juego de preguntas y respuestas de mal gusto llegó a las tiendas. It's the bonus score that actually fuels the movement of the flashometer. Fill up the flashometer and see more skin. 4 meses después del lanzamiento del título, que recibió críticas desfavorables, una de las modelos del juego presentó una demanda contra Top Heavy Studios, Sony y Microsoft, alegando que era menor de edad cuando se grabaron las imágenes. Esto provocó que se retirara y puso a Top Heavy Studios en apuros. Es muy raro que se prohíba un videojuego en Estados Unidos debido a la primera enmienda del país. Puede suceder, y la polémica en torno a la demanda acabó provocando el cierre de la empresa. Going away. Stand on your mark. Are you ready? 1. You show your moves. 1, 2. Número 3. Serie Mortal Kombat. Varios. Sub-Zero win. Debes saber que tienes un título histórico cuando el Congreso intenta censurarte. Desde su debut en los arcades en 1992, la franquicia Mortal Kombat ha sido vigilada y perseguida por su contenido violento e imágenes demoníacas. Mientras que el gobierno de Estados Unidos consideró que la trilogía original era una amenaza para la sociedad y dio origen a un sistema de clasificación de videojuegos, países como Australia, Alemania y Corea del Sur han prohibido algunas de las entregas más recientes de esta popular franquicia por razones que van desde la violencia gráfica hasta la crueldad. Aunque algunos sistemas como la SNES suavizaron la sangre y la violencia, la creación de Ed Boon y John Tobias sigue manteniendo su creativa franquicia de lucha décadas después. Sub-Zero win. Número 2. Serie Pokémon, prohibida en Arabia Saudita. Bonitos y adorables, pero también amenazantes, el fenómeno global de los Pokémon no siempre ha tenido una trayectoria perfecta fuera de Japón y del mundo occidental. Desde sus inicios, este país islámico conservador y religioso ha prohibido varios juegos de la serie por motivos religiosos. Estos van desde los minijuegos que promueven las apuestas prohibidas en el país hasta la promoción de la evolución y el uso de símbolos de otras religiones. También hubo afirmaciones de que el país emitió una fatua contra Pokémon Go, y aunque se demostró que era falso, Niantic siguió sin ofrecer la aplicación durante algún tiempo, a pesar de que estaba disponible en otras naciones de Oriente Medio. Más recientemente, Niantic, la empresa creadora de Pokémon Go, fue vendida a Scopely, un desarrollador y editor de videojuegos propiedad del gobierno saudí. ¡Vaya giro de 180 grados! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Manhunt 2. Varios. ¿Lo veías venir? ¿No? Esta otra novedad de Rockstar, la serie Manhunt, ha tenido una relación difícil con el público desde el principio. Al representar a personas malas haciendo cosas malas, los juegos han sido objeto de debate abierto por su violencia gráfica y asesinatos inspirados en el snuff.
Mientras que el primer Manhunt fue prohibido en algunos países como Australia y Nueva Zelanda, a la secuela le fue peor debido a la violencia exacerbada y la falta de personajes redimibles. Aunque existen versiones censuradas de Manhunt 2, las copias sin censura solo para adultos son muy difíciles de conseguir de forma legal, ya que han sido retiradas de servicios en línea como Steam y Gamefly. ¿Conoces algún otro ejemplo de videojuegos prohibidos? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.